de estar aquí con ustedes para estudiar un poco más de la palabra de nuestro Dios. Igualmente damos gracias al Señor que nos permite estos medios para poder estudiar su palabra. Y bueno, por supuesto acá en Facebook estamos transmitiendo también en vivo para el beneficio de cada uno de nosotros, hermanos y amigos que quieran estudiar la palabra con nosotros. Hemos estado hablando acerca de Mateo capítulo 6, ¿verdad? Y llegamos hasta el versículo 18. Hoy vamos a hablar acerca de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 34, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que si aún Salomón con toda su gloria se vistió así, a uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy bien, vamos a primeramente a observar lo que nuestro Señor Jesucristo nos hace ver en esta preciosa ocasión. El título lo he titulado de la siguiente manera: el ganar dinero y el significado de las verdaderas riquezas. Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 33. Pero para iniciar en esta ocasión, esta meditación de la palabra de Dios, no quiero que pasemos por alto lo que el Señor relata en Mateo capítulo 6, verso 22 al 23. Quiero comenzar con esta lectura para introducirme a los siguientes versículos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Hermano, es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo acá en el Sermón del Monte está interesado en podernos mostrar a nosotros usando un lenguaje figurativo conocido como la metonimia acerca, ¿verdad?, de el ojo.
aquí habla el Señor acerca de la lámpara del cuerpo. Él habla del ojo. Y aquí está hablando el Señor figurativamente. Y tiene que ver, ¿verdad? Con que nosotros como sus hijos debemos de tener una muy buena visión en cuanto a lo que tiene que ver a lo bueno. El Señor habla del ojo bueno, y cuando hablamos del ojo bueno, estamos hablando entonces de una visión que verdaderamente es adecuada a las cosas que verdaderamente debemos poner atención. De hecho, nosotros como cristianos debemos de entender que el Señor Jesús en el Sermón del Monte acá nos está diciendo que debemos nosotros los cristianos de ver con los ojos de la fe, con los ojos de la fe. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, el verso 18. Dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, el verso 18. Dice de la siguiente manera. Leamos, por favor. Dice el Señor Jesús: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vemos nosotros esta gran bendición que tenemos como hijos de Dios, y es de que nuestro Dios y Padre y nuestro Dios y Señor Jesucristo nos han dado a nosotros sabiduría, nos han dado a nosotros inteligencia espiritual, para que nosotros podamos conocer acerca de su revelación, acerca de su conocimiento. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha dado a nosotros estos ojos espirituales, para que nosotros podamos tener una visión adecuada de las cosas que verdaderamente debemos tener. El Señor dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Propósito para que sepamos cuál es nuestra esperanza, a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, debemos tener en mente que el que tiene un ojo bueno tiene una visión espiritual, ve claramente lo que verdaderamente debe de ver, y esta persona no ve, ¿verdad?, con doblez, no ve varias imágenes. Si tiene una buena visión espiritual, va a tener un buen entendimiento, y va a saber entender a lo que él debe de estar interesado en ver, como el Señor lo dice en su palabra. El que tiene ojo tiene su tesoro en el cielo. Y es acá que debemos de entender de que si nosotros tenemos un ojo bueno, vamos a estar interesados en las cosas espirituales, en las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero si nosotros tenemos un ojo maligno, tenemos un ojo malo, completamente estaremos en tinieblas, estaremos en oscuridad, estaremos simplemente dedicados no a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, sino que vamos a estar dedicados a las cosas materiales, efímeras y pasajeras de esta vida. Entonces el Señor Jesús quiere decirnos que nosotros como hijos de Él y como cristianos debemos de tener una buena visión. Si nuestra visión es buena, vamos a ver concerniente a las cosas espirituales, pero si nuestro ojo es malo, la visión nuestra siempre va a estar en las cosas materiales. Ahora, quiero llamar su atención en este punto que he titulado acerca de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 34. El ganar dinero y el significado de las verdaderas riquezas. El ganar dinero y el significado de las verdaderas riquezas es importante que nosotros lo tengamos bien claro en nuestra vida como cristianos. Para eso este Sermón del Monte que el Señor nos da, para que
nosotros como sus hijos podamos confiar en lo que Él nos dice en su palabra. El Señor nos habla primeramente en estos versículos y nos hace ver algo muy importante que debemos de tener bien. El Señor primeramente nos hace ver que nosotros no debemos de hacer tesoros, fíjese bien, en la tierra. Dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo primero que el Señor nos dice aquí en el Sermón del Monte es que no hagamos tesoros en la tierra. Tesoros, ¿verdad? No solamente es tener oro o tener plata o tener dinero. Muchas veces pensamos de que nosotros como cristianos deberíamos de tener probablemente, ¿verdad? Dinero, pero fíjese bien, el ganar dinero y el significado de las verdaderas riquezas es algo que debemos de entender, porque ciertamente no meramente una persona que, que tenga, por ejemplo, una cuenta en un banco o dinero ahorrado, no está diciendo el Señor que esto sea malo, sino que el Señor nos dice que nosotros, como sus hijos, deberíamos de tener una buena actitud hacia nuestras posesiones, hacia nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el dinero lo es todo, pero ciertamente no es así. Si tenemos una visión espiritual y una visión de acuerdo a la voluntad de Dios, aquí se refiere más bien a nuestra actitud hacia nuestras propias posesiones que podamos tener. Donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Donde están, hermano, nuestras posesiones, probablemente puede estar nuestro corazón. Por eso vuelvo a repetir, no es malo tener una cuenta en un banco, tampoco es malo que un hermano sea rico o tenga dinero, pero el punto es que no debemos de dar el mayor énfasis, fíjese bien, a las ambiciones o a los intereses o lo que nosotros llamamos los sueños de esta vida. El Señor dice algo positivo y Él dice, haceos tesoros en el cielo. El reino de Dios debe de ser lo primero en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos haciendo tesoros en los cielos, entonces vamos a entender que el reino de Dios debe de ser nuestra prioridad en nuestra vida. Por eso el Señor habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas por él. El Señor habla, por ejemplo, en Mateo 13, el verso 45 al 46, acerca de la perla de gran precio. Ese debe ser nuestro gran tesoro que deberíamos nosotros poner en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos espirituales. Dice el Señor, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Bueno, nosotros deberíamos de tener en mente entonces que debemos de buscar tesoros en los cielos y debemos de buscar esta perla de gran precio y esta perla que tiene gran valor para Dios y esta perla que tiene gran valor para los verdaderos discípulos del Señor.
nosotros debemos de tener interés, hermanos, en lo espiritual, en lo espiritual. Eso debe ser nuestro tesoro. Por eso cuando Pablo escribió al joven Timoteo en 1 Timoteo 6, el verso 19 al 17, él le dijo a los ricos de este siglo, mandan que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagamos bien, que seamos ricos en buenas obras, que seamos dadivosos, que seamos generosos y que atesoremos para sí buen fundamento para lo porvenir y que echemos mano de la vida eterna. Entonces debemos de tener bien claro el significado de las verdaderas riquezas. Y es que este significado es el darle la prioridad a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y a poder hacer obras que son buenas, que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella y que podamos ser nosotros hermanos que estemos atesorando para lo porvenir, que seamos hermanos que estemos echando en nuestra cuenta celestial y de esta manera, ¿verdad? Vamos a demostrarle al Señor principalmente, ¿verdad? Como habíamos visto allá en el Sermón del Monte, en los capítulo 6, versículo del 1 en adelante, donde hablábamos que nosotros debemos de estar interesados en hacer todo para poder honrar y glorificar a Dios en nuestra vida y de esta manera hacer lo que es grato ante su presencia. Por lo tanto, Pablo le dice aquí que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. De esa manera, hermano, estaríamos poniendo un buen fundamento para lo porvenir. De esa manera estamos echando mano a la vida eterna. Entonces, el Señor Jesús nos dice que lo espiritual debe de ser nuestro tesoro, primordialmente lo espiritual. Debemos confiar solamente en Dios y debemos de hacer bien. Dice la Biblia que debemos ser ricos en buenas obras. Debemos de ser generosos. O sea, deberíamos de estar dispuestos a poder compartir. También debemos recordar que en esta vida, hermanos, somos peregrinos, somos pasajeros. Aquí nuestra vida es transitoria. Nuestra vida es hoy. Ayer ya pasó, mañana no sabemos. Pero mientras estemos en esta vida, debemos de darle el verdadero significado, fíjese bien, a las riquezas espirituales. Y debemos recordar que también somos administradores, no solamente de la multiforme gracia de Dios, sino también somos administradores de los bienes que poseemos. Somos administradores del dinero que Dios nos da. Y de hecho, cuando el Señor venga, vamos a rendirle cuenta cómo hemos administrado eso que Él nos ha dado para el beneficio de su obra. La vanidad de las cosas del mundo es algo que el Señor trata aquí en Mateo 6:19. Por eso el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. También el Señor quiere que veamos que las cosas de esta vida son pasajeras. En este caso, el dinero o lo que podamos poseer en esta vida. Ciertamente todo lo que hay en este mundo, hermano, se acaba. Ciertamente todo lo que hay en este mundo es pasajero. Por eso el Señor habla que la polilla y el orín corrompen. Es algo pasajero. Las cosas de esta vida también son inciertas, porque aquí habla el Señor de ladrones que minan y ladrones que hurtan.
Ahora, el gran valor de los tesoros en el cielo es algo que el Señor quiere que tengamos siempre en mente. Dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Seguimos viendo lo que el Señor quiere que tengamos en mente. Y es que pensemos, hermano, en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que las verdaderas riquezas que debemos de buscar son las cosas eternas. Por ejemplo, 1 Pedro 1, el verso 4, habla de una herencia incorruptible, habla de una herencia incontaminada, habla de una herencia inmarcesible reservada en los cielos para nosotros que somos sus hijos. Y también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos sus súbditos, si nosotros estamos dentro del reino de Dios, debemos de tener el verdadero significado de la riqueza y el verdadero significado del poder tener algo en esta vida, el poder poseer algo en esta vida, el dinero o casa o cualquier otro objeto que podamos tener. Son cosas que se ven, son cosas temporales, no son cosas eternas. Y el Señor hace un énfasis en que nosotros debemos de estar muy seguros en buscar las cosas espirituales. Y por eso Pablo, cuando escribió a los romanos, ahí en Romanos capítulo 8, verso 38 al 39, habló, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso debemos de entender de que el Señor habla, por lo tanto digo, no os afanéis. El afanarse es el preocuparse, el afanarse es el estar ansioso y preocupado por las cosas de esta vida, como la comida, como la bebida, como el vestido. El Señor hace énfasis entonces de que nosotros debemos de entender que no hay ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 6, verso 17 al 19 nos dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme y ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, hay peligro también. Hay peligro de tener un ojo malo. Y está el peligro de los tesoros terrenales. Y por eso el Señor habla, ninguno puede servir en el verso 24, ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará el uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El poder de estas cosas sobre nuestra persona. Esto es algo importante que debemos de nosotros comprender. El peligro de los tesoros terrenales es algo que puede tener un gran poder en nuestras personas. Porque si nosotros venimos y nos afanamos y nos perturbamos y estamos muy ansiosos, entonces vamos a estar dándole la prioridad a las cosas temporales, a las cosas efímeras y pasajeras, y vamos a poder separarnos de Dios si estamos poniendo nuestro ojo, no viendo lo correcto, viendo solamente lo material. Por eso hablo de el peligro de los tesoros terrenales, el poder de estas cosas sobre nuestra persona, porque es importante que entendamos que el Señor por eso habla que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, que las cosas terrenales pueden dominar nuestro corazón, pueden dominar nuestro corazón. Nuestro corazón puede estar inclinado a esas cosas y debemos cuidarnos de esto y no debemos ser necios, no debemos ser necios en este sentido, porque ciertamente Dios quiere que nosotros entendamos que las cosas de esta vida son temporales y son efímeras. A veces estas cosas terrenales también pueden dominar nuestros ojos. Y por eso hablaba el Señor de la lámpara del cuerpo, del ojo bueno, del ojo malo. Y debemos de entender que a veces las cosas terrenales, los tesoros terrenales pueden llevarnos a la necedad, pero también, hermanos, pueden dominar nuestros propios ojos y llevarnos a cegarnos en poder buscar ciertamente estas cosas que no tienen mucho valor para nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios, pero sí tienen mucho valor para las personas que aún no son cristianas. A veces es importante que entendamos también el peligro de los tesoros terrenales pueden dominar nuestra voluntad. Por eso habla de que ninguno puede servir a los dos señores, porque va a aborrecer al uno, va a amar al otro, va a estimar al uno, va a menospreciar al otro. A veces podemos ser esclavos, esclavos del trabajo, esclavo del dinero, esclavo de las cosas materiales. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto, porque el poder de estas cosas sobre nuestras personas, sobre nuestro corazón, sobre nuestros ojos y sobre nuestra voluntad. Entonces seríamos necios, ciegos y esclavos de estas cosas. Y el resultado del amor a las cosas del mundo es evidente. Por ejemplo, uno deja de desear la vida celestial sobre la vida terrenal. ¿Por qué cree usted, hermano, hermana, que las personas que están en el mundo están tan afanados, tan ansiosos, tan preocupados por las cosas de esta vida temporales? ¿Por qué cree usted que la gente del mundo no se prepara para el encuentro con su Dios? ¿Por qué no lo hace? Porque son necios, porque son ciegos, porque son esclavos y dejan estas cosas que tienen mucho más valor por las cosas de este mundo. Y debemos nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, entender que el resultado de amar las cosas del mundo es que vamos a dejar de desear la vida celestial sobre
la vida terrenal. En Mateo 6, 21, por eso habla el Señor, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, uno deja de ver el valor de las cosas celestiales y por lo tanto presta su atención a las cosas materiales. Uno deja de ser capaz de servir a Dios porque está sirviendo, fíjese bien, ya sea uno de los dos señores, o va a servir a Mamón, al Dios de la riqueza, o va a servir a Dios. Entonces, el peligro de no tener el significado correcto de las riquezas espirituales y el peligro de ganar dinero en esta vida. Esto puede dejar que usted y este servidor no le den valor a las cosas celestiales y de ser capaz de dejar de servir a Dios por estas cosas. El Señor habla en Mateo 6, 25 al 34 acerca de la ansiedad por las cosas del mundo. La ansiedad, la preocupación, el afán. Y en Mateo 6, 19 al 24 estudiamos acerca del amor por las cosas que están en el mundo. Trata del deseo de tener mucho, por ejemplo, el lujo. En Mateo 6, 25 al 34 se trata de las cosas que son esenciales, la comida, la bebida y el vestido. Esto debe ser nuestra prioridad, hermano, en esta vida. Debemos de estar contentos con estas cosas que Dios nos da. Y a veces tenemos muchas cosas más que Dios nos da. Y debemos de entender que Mateo 6, 25 al 34 habla de la comida, habla de la bebida, habla del vestido, cosas esenciales para la vida humana, lo que nosotros llamamos como el sustento, como el abrigo. Es correcto desear estas cosas. Es correcto desear que Dios nos dé el sustento. Sí, es bueno. Es correcto decirle a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y decirle, danos hoy el pan de este día o danos el pan de cada día. Sí, es correcto. Primero Timoteo 6, 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El error que Cristo indica ahí en Mateo 6, 25 al 34, el error que Cristo indica en estos versículos es, fíjese, la ansiedad, la preocupación. Esto es lo peligroso, aun cuando se trata de la ansiedad por lo necesario. Y la pregunta entonces sería, hermano, hermana, ¿cómo está nuestra ansiedad? ¿Cómo está nuestra preocupación? Bueno, la Biblia nos dice evidentemente de que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio problema. El día de mañana trae su propio afán. Entonces basta cada día su propio mal. Entonces el que vive dentro del reino de Dios, el que es verdaderamente un súbdito de Cristo, no está tan ansioso, aún por lo necesario. Porque así Dios quiere que nosotros oremos y le pidamos lo que nosotros, ¿verdad?, necesitamos. Pero también Él sabe lo que necesitamos
y Él nos da lo que verdaderamente para Él es lo correcto, lo bueno. Pero esto es peligroso aún cuando se trata de la ansiedad por lo necesario. Debemos tener mucho cuidado con esto. La ansiedad por las cosas del mundo es algo que debemos cuidarnos como hijos de Dios. Y por ejemplo, en el pasaje anterior, el pecado era de haber dado su amor a las cosas del mundo. Y por eso dice la Biblia que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas debemos de amar a Dios. Y debemos de amar a Dios aún sobre las cosas de esta vida presente, de este mundo. Debemos de amar más a Dios, más que aún también nuestra propia familia que esté en contra de la voluntad de Dios, y debemos de hacer lo que a Dios le agrada. Debemos de aprender a tener temor, respeto, reverencia, fidelidad a Dios y amor sobre todas las cosas. Entonces, no debemos confiar mucho en lo que poseemos. Debemos de confiar en Dios. No debemos confiar tanto en las cosas del mundo que realmente son transitorias, son efímeras, son pasajeras. Y sí debemos de confiar en Dios. No debemos de olvidar algo. Y es que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, dice que Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Nuestro Señor Jesucristo dice: las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces, aquí vemos la pobreza de Cristo y debemos de aprender de Él, porque Él nos habla de que debemos de aprender de Él, no solamente su mansedumbre, sino también el poder observar en su vida que era un hombre de oración y que siempre estaba dispuesto en buscar el poner todas las cosas en las manos del Señor. Lo que realmente el Señor quiere que entendamos y sepamos, y dice en el verso 25 de Mateo 6, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire, si Dios es tan poderoso, que tiene el poder para sostener nuestra vida, nuestra existencia en este mundo, ¿no cree usted, hermano, hermana, que Él estará dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos si se lo pedimos? Y si es su voluntad, darnos lo necesario, la comida, la bebida y el vestido. Y si ya tenemos más de estas cosas, pues debemos de darle gracias a Dios por ello. Que lo que es realmente en la vida importante y es de que debemos buscar a Dios, debemos de afanarnos por tener esa ansiedad por Dios. Y por eso el Sermón del Monte en el capítulo 6, verso 33, habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y luego él habla y nos hace ver en la naturaleza, en el capítulo 6, verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella?
Sí valemos mucho más que las aves del cielo. Pero sin embargo, Dios alimenta a las aves del cielo. Y entonces Él nos va a dar a lo que nosotros necesitemos. Las aves del cielo sabemos que no pueden producir para sus propias necesidades. Y probablemente nosotros, teniendo un trabajo y buscando algo que hacer, podríamos producir para nuestras necesidades. Pero debemos de aprender de que Dios tiene cuidado de las aves del cielo. Dios tiene cuidado de los lirios del campo. Entonces Dios va a tener cuidado de nosotros. Nosotros debemos ciertamente prepararnos para lo porvenir y echar mano de la vida eterna. Y el Señor habla de limitaciones en el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura, a su estatura un codo? Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros podríamos añadir nada a nuestra estatura, ni siquiera un codo. Tenemos limitaciones. Quiere decir que nosotros dependemos de Dios. Los lirios del campo, capítulo 6, versículo 28 al 31, dice la escritura que prosperan, son hermosos, pero también son pasajeros. ¿Sí? Son pasajeros. Las aves del cielo, los lirios del campo, no pueden trabajar, no pueden hacer vestidos. Probablemente usted y yo podríamos trabajar para buscar el sustento de diario, ¿sí? A veces veo que hay hermanos que muchos se afanan y hay tanta preocupación por las cosas materiales y efímeras y pasajeras de la vida, y a veces dejan de servir a Dios. A veces ni se reúnen con la iglesia para servir a Dios y adorar a Dios por buscar más las cosas de este mundo. Mateo 6:32 dice claramente, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre celestial sabe cada necesidad que usted y yo tengamos. Y nuestro Padre celestial nos va a dar conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros deseamos. Su amor para sus hijos. Bueno, Dios nos ama y nos sigue amando. Y Él tiene amor para con nosotros. Y por eso Romanos 8, el verso 32 habla y nos dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que Dios no nos dará a nosotros todas las demás cosas? Si fue tan grande su amor para con usted y para conmigo, para con la humanidad, que entregó a su hijo en esa cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Su conocimiento de nuestras necesidades las tiene el Señor. Él las conoce. Tenemos que decírselas. Tenemos que orar y hacer peticiones a Dios, ¿sí? Y declararle y decirle a Él nuestras necesidades, ¿sí? Y en Hebreos 4, el verso 13, nos habla que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Su conocimiento de nuestras necesidades
y de toda cualquier otra cosa que podamos tener oculta. Él las conoce, Él las sabe, Él se da cuenta. La importancia del reino y su justicia. Por eso habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego tenemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, el capítulo 10, versículo 38 al 42, otro pasaje que nos habla y nos dice que aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, se afanaba, estaba muy ansiosa con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbado, estás con muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa debe ser la importancia de nosotros, la importancia del reino de Dios, la importancia de su justicia. También que nosotros vivimos hoy. Hoy es el día en que estamos vivos. Ayer ya pasó. Mañana no existe, hermanos. De otra manera, no hará usted nada más que poner este día en manos de Dios y que Dios nos dé conforme a su voluntad. De otra manera, si no pensamos así y comenzamos a pensar en el día de mañana y voy a trabajar y voy a trabajar y me voy a afanar y me voy a estar ansioso para tener esto, para pagar esto, para conseguir esto, para hacer esto, entonces de otra manera nos vamos a dejar vencer por las cosas temporales de este mundo. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Requiere esfuerzo, hermano, requiere diligencia, requiere disciplina. No es algo nato, no es algo natural. Debemos buscarlo, debemos ansiarlo, porque ahora somos súbditos del rey, somos hermanos que estamos dentro de su reino. Y no hay tiempo, hermano, para esta vida. No hay tiempo para esta vida moderna, no hay tiempo para esta vida pasajera. Y si buscamos las cosas del reino, entonces estas cosas nos van a hacer distintos a las personas del mundo. Y las personas del mundo podrán preguntarse que por qué hacemos esto o aquello. Incluye, hermano, el deseo de cumplir con el propósito del reino, glorificar a Dios, salvar almas, como nos dice su palabra. Incluye el deseo intenso de madurar y estar dentro de su reino y decirle al Señor que se haga su voluntad en la tierra, aquí dentro de su reino y allá en los cielos, y hacer lo que es grato ante los ojos de nuestro Dios. Incluye el deseo de ser justos. Personalmente, recordemos Mateo 5:20, que si nuestra justicia no es mucho mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Recordemos que si lo hacemos, estaremos haciendo la voluntad de Dios y Dios estará feliz con nosotros y Dios será glorificado por nosotros y nosotros seremos salvos por Dios y seremos bendecidos por medio de su voluntad. Dios proveerá para todas nuestras necesidades. En conclusión, recordemos que cuando hacemos el bien, debemos preguntarnos para quién lo hacemos. Debemos cuidarnos para no ser vistos de los hombres y debemos cuidarnos en poder tener un ojo bueno, espiritual, para darle el verdadero significado a lo primordial.
los tesoros en el cielo, las verdaderas riquezas espirituales. Y que si tenemos dinero, bienes, lo que tengamos, recordemos que debemos de hacer buenas obras y de esta manera estamos atesorando para lo porvenir y estamos echando mano de la vida eterna. No seamos egoístas y recordemos que la ansiedad por las cosas del mundo nos puede enquistar nuestra verdadera visión que deberíamos de tener nosotros. Hermano, Dios bendiga el esfuerzo del estudio que se ha venido tocando de Mateo capítulo 1, 2, versículo 3, 4, 5 y ahora el 6. Dios bendiga a los que han predicado hasta el verso 5, capítulo 5 y ahora aquí el 6, que ayude al hermano que va a seguir hablando acerca del capítulo 7. Que Dios nos bendiga y gracias por su atención.